Y hoy tenemos el gusto de tener aquí a Ana María Saldarriaga, una de las socias de ASASAC. Ella es administradora de empresas de la Universidad de los Andes, es especialista en salud ocupacional con estudios en herbología y astronomía, es socia de Argonautas y, como les dije, socia de ASASAC. Y se sabe al derecho y al revés la parte de la mitología, de los nombres y de esas cosas maravillosas que tenemos en el cielo. Y también contamos con la ayuda de nuestro amigo Andrés Morales, detrás de bambalinas, quien coordina todo el evento. Entonces los voy a dejar en compañía de Ana María y espero que disfruten la conferencia. Bienvenidos de nuevo. Gracias. ¿Listo? Ok. Buenas tardes a todos. Bueno, espero que estén y sigan disfrutando de esta cuarentena que será de recuerdo para todos nosotros, un recuerdo muy especial porque fue un momento especial en la vida. Bueno, a mí me encanta el tema de, como dice el Guitar, mitos y leyendas del cielo. Todo el tema que tiene que ver con la cosmovisión y me he enfocado, digamos, a la parte de la cosmovisión griega. ¿Y por qué la griega? Y es porque eh, los, las constelaciones que tenemos en el cielo vienen de mitos o de leyendas de origen griego. Sabemos que hay mucha cosmovisión de otros pueblos que lo tienen, pero pues digamos lo que tenemos es esta que es nuestro legado y el legado es griego. Mm, Esta primera foto es para hacerle un honor a Carlos Gómez porque a mí me pareció absolutamente espectacular. Creo que varios la recuerdan. Esa foto él la estuvo tomando durante el pasado eclipse de sol y eso fue en Chile y en el momento en que estaba tomando la foto pasó esta ave marina y me pareció así como fuera del otro mundo. La verdad es una foto muy, muy especial. Entonces, pues, felicitaciones a Carlos y es un honor para él, para mí, pues, que me hubiera autorizado utilizar su foto en mi presentación. Bueno, entonces, vamos a remontarnos un poco a qué fue lo que pasó en la historia, porque precisar lo que está pasando en el cielo y el legado que nosotros tenemos hoy en día es un tema de historia y de historia muy, muy antigua. Es cuando el hombre empieza, incluso antes de asentarse, y hay vestigios en que el hombre por las noches miraba al cielo y le parecía maravilloso y en el pasar de los años y los años, el hombre empieza a notar ciertas cosas que pasaban a través de los meses, ciertos lugares que transitaban los planetas, el sol, la luna, empieza a ser como una especie de registro del cielo. Entonces yo me imagino a los abuelos con los nietos contando historias en la medida en que miraban todas esas estrellas en el cielo. Esta parte a partir del tema de los registros del cielo, pues se va creando la astronomía y hasta llegar a la astronomía moderna y de hecho sabemos que hay muchas constelaciones que fueron clasificadas, que fueron puestas y nombradas varios 2000, 3000 años antes de Cristo. Entre esas, pues digamos que las más importantes han sido las del constelaciones del zodíaco. ¿Y por qué esas fueron las primeras en ser certificadas? Porque por ahí ellos veían que pasaba la luna, veían que pasaba el sol, veían que pasaban los planetas visibles. Entonces llaman eso la rueda de los animales y clasifican en 12 sectores más o menos parecidos estas 12 constelaciones primarias.
Entonces ya sabemos, las conocemos, Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, bueno, esas son las constelaciones zodiacales antiguas, y después empiezan a poner a lo que veían también otras historias, como por ejemplo el caso de Orión, que no es una constelación zodiacal, pero es una constelación que se ve absolutamente preciosa en el cielo, y entonces al verse algo precioso en el cielo, empiezan estos abuelos a contar las historias de que hubo un gran cazador que desafiaba a los... Y bueno, y cada persona a través del tiempo iba poniendo su propia dosis de fantasía. Es decir, yo le escuché a mi abuelo la historia, me la memoricé, pero además de eso yo a mis nietos le conté la historia del abuelo con la dosis mía. Y así pasaron muchos siglos hasta llegar pues a eh, estas cuentos fantásticos que nos llegan hoy y que nos han llegado hoy también ya no solamente en libros, sino que ya los hemos visto en las películas y ya llegó al cine, y entonces cada vez pues todos estos temas de historias del cielo cada vez se hacen mayores. Esta mañana mi nieta me hablaba de que había visto a Hércules, y entonces me preguntaba que quién había sido Zeus. Y bueno, en fin, esto causa mucha curiosidad a todos y nos ha causado a todos en nuestro momento. Bueno, la que sigue, esta es una carta celeste. Bueno, lo primero que siempre le digo a todo el mundo es: no confundan cartas celestes con cartas astrales. Esto es una carta celeste, y una carta celeste es una carta que tiene el plano del cielo con todas las constelaciones de hoy en día, que son en este momento, son 88, antiguamente en la época de Ptolomeo y eso eran 48, porque eran las que veían ellos. En Grecia, pues obviamente no se veía la Cruz del Sur, porque Grecia queda situada muy al norte, incluso desde el mismo Egipto tampoco. Entonces, los que tengan a la mano cartas celestes, pueden sacarlas e identificar las constelaciones de las cuales dar. Como hay tantas constelaciones, esta vez escogimos como tema las constelaciones que tengan que ver con animales fantásticos. Entonces, es muy importante en una carta celeste que tengan en cuenta lo siguiente. Esta rayita que se alcanza a ver aquí es la elíptica, esta. La elíptica, y ahí es donde están las constelaciones zodiacales. Por ejemplo, aquí esta empieza con Acuario, Capricornio, bueno, Piscis, Acuario, Capricornio, Sagitario, esta zona de acá, Escorpión, Libra, Virgo, Leo, hasta terminar en Piscis. Por ahí es por donde transitan el Sol, la Luna y nuestros planetas visibles y no visibles en aquella época, y sabemos que están porque los hemos visto con telescopios, pero es decir, los planetas que no se ven a simple vista, como son Urano, que entre otras cosas Urano sí se ve a simple vista, pero pues como es tan pequeñito, pues nadie pensó que era un planeta, Neptuno, Plutón, y bueno, en fin. Esas son las constelaciones zodiacales. Hacia arriba, el norte. Entonces, en el norte sabemos, los que vivimos, los que viven en Estados Unidos, en Europa, pues ven clarísimo la constelación de la Osa Menor, la Osa Mayor, el Camelopardis, el Cefeo, bueno, en fin, todas esas constelaciones que son del hemisferio norte. Y hacia el sur, que son las de aquí para abajo, son las constelaciones que nosotros llamamos modernas, y que muchas de ellas no fueron vistas por los griegos, y por eso tienen nombres que uno dice, pero ¿y esos nombres qué ver? Entonces, que sextante, octante, el triángulo, no sé qué, que el pavo, que no son tan fantásticas. Bueno, la otra cosa que hay en las cartas celestes es esta mancha que yo les estoy señalando aquí, que es nuestra
galaxia, la Vía Láctea. Y nosotros la podemos ver sobre todo en la época, hoy vamos a hablar de este tema, en la época en que Sagitario está así deslumbrante en el cielo, es la mejor época en cielos despejados para ver nuestra galaxia. Es decir, en Bogotá o en ciudades en las ciudades donde hay mucha luz no se ve la galaxia. De hecho, no se ven la mayoría de las estrellas. Solamente estamos viendo estrellas de magnitud, de segunda magnitud, que son como las estrellas más brillantes. Entonces, hoy vamos a hablar de unas constelaciones que, como les digo, tienen que ver con mitos y leyendas de animales fantásticos. Entre ellas, por ejemplo, va a estar el Camelopardis, que está aquí, Draco, que es el dragón, es decir, son animales fantásticos, ¿sí? Vamos a hablar entonces aquí de esta, que es la hidra, monóceros, vamos a hablar de esas constelaciones para tener en cuenta y si tienen sus cartas celestes a la mano, cada vez que yo nombre una constelación, pues traten de buscarla. De todos modos, pues yo les voy a ayudar a buscarla y indique más o menos dónde está ubicada la constelación para que se hagan una idea de cómo es el cielo. Bueno, hay una gran diferencia entre los mitos y la leyenda. Entonces, a pesar de que nosotros tratamos de asimilar y pensar que esas dos palabras, la palabra mito y la palabra leyenda, son sinónimos, realmente no son sinónimos. El mito obedece a relatos sobre seres sobrenaturales, imaginarios, como los dioses gigantescos y los monstruos que salen, y se han servido para explicar hechos o fenómenos que tienen que ver de pronto con el rayo, con la creación del universo, con temas que para nosotros no son explicables. Las leyendas, en cambio, son relatos de acontecimientos que pasaron y que el abuelo le contaron que había un héroe que había hecho esto y con su sobredosis de imaginación la va aumentando a sus nietos y los nietos a los nietos y así sucesivamente hasta crear personajes sobrenaturales, pero que aparentemente sí existieron en algún momento histórico en el pasado. Por ejemplo, tenemos clarísimo el caballo de Troya, entonces París, Helena, bueno, en fin, todas esas historias las tenemos. Tienen similitudes, eso sí, porque son cosas que han pasado en el pasado y que además todas nos llegaron a nosotros por transmisión oral y después pues aparecen las primeras escrituras y se escriben esos mitos y esas leyendas. Eso es lo primero que nos llega y entonces sabemos de muchos escritores del pasado, de 8, 9, 10 siglos antes de Cristo, que plasman en sus obras, como el caso de Homero, historias que escucharon a sus antepasados. La mitología de las constelaciones es figuras que han sido divinizadas por los pueblos y como les dije al principio, si ustedes van a cualquier sitios y lugares donde existió el hombre, siempre va a haber una cosmología. Entonces llegamos al mundo andino y hay la cosmología andina. Vamos a Australia y está la cosmología de esos pueblos, de Sudáfrica, bueno, en fin. Y más en Oriente, que son riquísimos en ese tipo de cosmología y de todo, que son, pues, digamos, los chinos, los japoneses, tenían unas
historias absolutamente fantásticas. Nuestro legado, como les dije desde el principio, es el griego y es el que está en las constelaciones, es el que estudiamos. Y pues de las 88 constelaciones que existen hoy en día, que son 48, que tienen más de 5.000 años y que vienen desde la Grecia clásica. Y pues esta vez vamos a ver a Centauro, Hidra, Pegaso, bueno, en fin, todas esas figuras fantásticas. Son dibujos, a veces cuando uno se pone a ver el cielo, uno dice, pero ¿cómo diablos vieron ahí un caballo alado? ¿Sí? Pero como les decía, era parte de historias que se contaban en las noches estrelladas y que de alguna manera, por influencia, uno terminaba viendo cosas maravillosas en el cielo. Bueno, vamos a dividir nuestra charla de hoy por tipos de animales y vamos a comenzar con los equinos. Bueno, hay una historia interesantísima de los equinos y que y yo pues en la investigación yo dije, uy, ¿esto cómo va a ser? Pues imagínense que los equinos son originarios de Norteamérica. Eso, ¿cómo así? Los equinos son originarios de Norteamérica. Al principio tienen más de 50 millones de años, nosotros tenemos menos de 1 millón de años, y ellos eran pequeños como perros y se fueron desarrollando y se fueron desarrollando y fueron evolucionando y comenzaron también a hacer migraciones y dicen que algunos fueron hacia Sudamérica y que después desaparecieron, pero los otros tomaron por el estrecho de Bering en la parte de Alaska y la parte más oriental de Rusia, y por allí pasaron y llegaron a las estepas y llegaron hasta África y llegaron también a Europa con el pasar de los tiempos. Eran animales, o siguen siendo animales que son herbívoros, y cuando aparece el hombre, se los comían, los cazaban, nunca pensaron en domesticarlos, sino que simplemente ellos se dedicaban era a cazarlos para comer. Y de hecho, cuando el caballo está siguiendo viniendo hacia Europa y las estepas de Asia, Mongolia, todos esos sitios, el hombre iba hacia América y encuentra en Norteamérica, entonces esas zonas de Wyoming, dicen que es por allí, y los caballos los cazan todos, los extinguen, y por eso en América no hubo caballos hasta que un señor llamado Hernán Cortés vuelve y los trae nuevamente a América los caballos. Es decir, que cuando llegaron los europeos a América no habían caballos, pero habían sido originarios de Norteamérica. Entonces, el caballo como tal no se domestica sino hasta unos 2000 años antes de Cristo. Y quienes lo domestican son estas personas de las estepas que ya sabemos que de Mongolia, los de Kazajistán y todas esas. Y para los europeos, que de pronto alguien llegara, y a la gente de Grecia y de Turquía, de pronto alguien llegara en caballo, era algo jamás visto. Entonces de pronto alguien contaba el cuento que vio algo rarísimo, un animal que parecían dos, cosas de ese estilo. Entonces vamos hoy a comenzar con nuestros animales, nuestros equinios fantásticos, y el primero pues obviamente el más famoso de todos, Pegaso, el caballo alado. Existe en muchas historias de diferentes pueblos el hablar de un caballo alado, pero no hay ningún vestigio de que hubiese habido un caballo alado. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué el hombre habla de caballos alados? Entonces, una de las primeras historias que sale de caballos alados es que posiblemente
cuando esta gente de Kazajistán y de las estepas y todo eso estaban llegando hacia la zona de Europa, pues la gente viajaba en su caballo con todo, con la comida, con la ropa, con la tienda, con la cobija. Entonces parece que ser que se ponía en su cobija como si fuera una capa y a lo lejos la gente veía como esa capa que se iba con el viento y que parecía que el caballo y fuera de eso casqueando y con persona arriba, entonces veían que como si el caballo estuviera volando. Hay otras historias que también hablan de las ingestas de ciertas hierbas que las hacían a nivel de los chamanes y los chamanes, digamos, de toda esa zona en Europa, pues soñaban que volaban en caballos. Entonces, digamos que esa sería como la lógica de por qué el hombre llega a inventar un caballo con alas. La historia y el mito ya es mucho más lindo. El mito habla de, de Pegaso, que es hijo de Poseidón. Y hay que hablar de lo siguiente dentro de la historia, dentro de todos estos mitos griegos, que se habla de que existían las gorgonas y que eran tres y que una de ellas era la Medusa. Y contaban que la Medusa era hermosísima, era así pues una súper vieja, buenísima, hermosísima y todo, y Poseidón le puso el ojo a la Medusa y resulta que estas gorgonas habían prometido respetar el templo de Atenea y estaban todas a servicio de la diosa Atenea, diosa virgen. Y Poseidón llega al templo, ve a la gorgona y ñanga ñanga, ¿sí? La posee a ella dentro del templo. Y esto para la diosa Atenea fue una ofensa gigantesca, pero Atenea no se podía vengar de Poseidón. Entonces, ¿con quién la agarró? Con la pobre gorgona, con la Medusa. Entonces pasa de ser una mujer hermosa, pasa a ser a una mujer terrible, espantosa, que dicen y cuenta la leyenda que del pelo, ella no tenía pelo, sino que le salían serpientes, a vivir por allá en una cueva, la cosa más miedosa del mundo, y fuera de eso no la podía ver nadie porque quien ella lo mirara se convertía inmediatamente en piedra. Entonces existe un personaje, Perseo, que también tiene toda una historia grandísima, pero él dentro de él tiene, digamos que hoy no es el cuento de Perseo, pero pues tiene una historia y el caso es que dentro de su historia él llega a prometer a un rey que él era capaz de traerle la misma cabeza de la gorgona. Entonces el rey, que estaba enamorado de su mamá y una cantidad de cosas, dice, no, con esto me deshago de él, sí, listo, vaya y tráigame la cabeza de la gorgona. Pero Perseo era medio dios, era hijo de Zeus, entonces pues lo ayudan. Hermes le presta sus sandalias aladas, la misma Atenea le da un escudo para que se defienda y él se va a buscar a la gorgona, llega donde la gorgona, la ataca desde atrás, él ve el reflejo en su escudo, la ataca desde atrás, da una voltereta de esas de tipo héroe griego y raquete el que le corta la cabeza a la gorgona. En el momento en que se le corta la cabeza a la gorgona, salen Criasor y sale el caballo al lado de Pegaso, de la cabeza de la gorgona. Entonces, Perseo mete la cabeza de la gorgona en un costal y se monta en el caballo y sale a hacer muchas aventuras que de pronto ahorita vamos a compartir una de ellas. Bueno, entonces ahora lo que vamos a ver es la constelación de Pegaso, que digamos que esta charla que estoy haciendo hoy es la similitud entre la mitología griega y qué es lo que hay en el cielo.
Entonces, pues para la mayoría de las personas lo que más nos importa es lo que hay en el cielo. Entonces, los que tengan sus cartas celestes, vamos a buscar a Pegaso. Pegaso está en el hemisferio norte. Entonces vamos a buscarlo. Tiene una característica muy grande en el cielo y es que tiene este cuadrado que nosotros le llamamos, pues los astrónomos lo llaman el cuadrado de Pegaso. Es una de las 88 constelaciones que hay hoy en día, pero fue descrita y clasificada por Ptolomeo, siglo II. Entonces, por ahí vamos con Pegaso. La estrella más brillante de la constelación se llama Enif, que no está señalada ahí, y es la estrella, creo que es la estrella Epsilon. Miren que está aquí en este sitio. Esta es la estrella como más brillante de la constelación. Tiene un radio 150 veces más grande que el radio solar, y ahorita vamos a empezar a ver durante toda la charla que la mayoría de las estrellas son muchísimo más grandes que nuestro Sol. Tiene aproximadamente 10 veces una masa mayor que la del existe la estrella Markov, que es la estrella alfa de Pegaso, la estrella beta, que es Chif. Bueno, ahora les voy a explicar para los que no saben y llegan por primera vez a la astronomía, que las estrellas en cada una de las constelaciones son clasificadas con letras griegas, alfa, beta, gamma, epsilon, bueno, dale, hasta omega. Y después siguieron con números, las que ya no se ven. Entonces, están clasificadas en que la alfa es la más grande o más brillante de la constelación, beta la segunda, y así sucesivamente dentro de la constelación. Entonces, esta estrella es la estrella alfa, que se llama Markov. La estrella beta, que está aquí, se llama Shat, y la estrella delta, Pegasi, la lambda, esto es, bueno, Pegasi, y se llama Lambda Pegasi, porque no todas las estrellas, y por eso ahora les están poniendo nombres a las estrellas, no todas las estrellas alcanzan a tener nombre. Entonces lo que estamos haciendo ahora es empezarle a poner, quitarle los números porque tienen numeración, pero y empezarles a poner nombre, pero estas que son tan importantes, pues seguimos con los números. Junto con esta estrella que está acá, que no pertenece a la constelación de Pegaso, sino de Andrómeda, que está muy pegada, ahí la Andrómeda está muy pegada a Pegaso, se llama Alpheratz. Esa estrella forman este cuadrado. Y en el cielo, cuando lo vemos, y si nosotros nos bajamos un poquito, bájese de la estrella alfa de Andrómeda, ya vemos M32. 32 es un objeto Messier, pero es el objeto más lejano que podemos ver a simple vista, que es la constelación de Andrómeda. Y queda lejísimos, a 2.5 millones de años luz de distancia. Eso es bien lejos. Ahí la podemos ver. Esta en el 51 Pegasi, que es una estrella ya más pequeña, 1995 se descubrió el primer planeta que orbitaba alrededor de esa estrella. Ese fue el primer planeta extrasolar que se descubrió. Bueno, después seguimos con nuestros animales y aquí está el centauro. Entonces, ¿por qué se habla tanto de los centauros en los mitos y leyendas de la Grecia antigua?
porque pasaba exactamente lo mismo. Habían caballos, pero no se sabía que los caballos se montaban. Y de pronto vieron que venían de por allá de Oriente unos señores montados en caballo y a la lejanía veían como si fuera una sola pieza. Hombre y caballo, lo mismo, un solo animal. Entonces, de ahí empieza ese mito de los centauros. Ya después, ya se queda y se queda en el cielo y ya se incorpora dentro de la mitología. Entonces ya se sabía pues que era un hombre y un caballo, pero ya queda el centauro dentro de dentro de la mitología. La historia de los centauros es bien graciosa. Es ficción. Rey de Tesalia era un personaje humano muy, muy sobradito él, que se creía pues, y hacía muchas fechorías y hacía cosas hartas y se sentía muy sobrado, y entre las muchas cosas que hizo fue que mató al suegro. Entonces, en el momento en que a él lo mata el suegro, lo empieza todo el mundo a rechazar y allá el chisme volaba rapidísimo, y entonces en todos los pueblos donde él llegaba, él sabían, uy, ese mató al suegro, y eso, bueno, y la cosa más horrible, pues, espantosa, pobrecito, hasta que Zeus, el mismo Zeus, se apiada de él y lo invita al Olimpo. Imagínense pues la delicia, me invitan al Olimpo después de que maté a mi suegro y yo para el Olimpo, qué delicia. Y el bendito, en vez de agarrar juicio en el Olimpo, empezó a echarle ojo menos que a Hera, la esposa de Zeus, y a coquetearle y a no sé qué, y Hera estaba ya muy incómoda porque la bendita era súper fiel, así su marido era muy infiel, ella sí era, y entonces empezaba a echarle ojo y no sé qué y cosas, y ya Zeus ya se empieza a molestar, ¿sí? Y arma una nube que se llamaba Nefele, con las mismas características de Hera, toda divina, toda no sé qué, y esta empieza a coquetearle y la nube le para bolas. Y entonces el primero, pues, que se ganó, la mujer de Zeus, nada menos, Ida. Entonces él llega y pues ñanga ya, tiene que pasar lo que tiene que pasar, y esto, de ahí sale ese monstruo, un primer centauro de esa unión. Al hombre pues finalmente lo terminan matando y de todo eso pues por sinvergüenzongo, y este centauro queda por ahí por el Olimpo vagando y de todo, pero resuelve bajar y encuentra una yegua y copula con la yegua, y de ahí nacen los centauros. Empiezan a nacer ahí, inestables, pelietas. Eso sí contaban aquí para algunos amigos míos que les fascinaba adivinar viendo el cielo. ¿Sí? Eran adivinos. Eran bastante torpes, la gente no los quería mucho, pelietas, todas las cosas, pero esa es la historia del centauro. Y de ahí aparecen los centauros, muy peleadores. Bueno, la constelación del centauro tiene unas características bien importantes. Los que tengan sus cartas celestes, entonces le contamos que esta es una constelación del hemisferio sur. Además de eso, tiene una característica, y es que está muy cerca a la Cruz del Sur, que es esta que les estoy señalando. Y la Cruz del Sur es una constelación que es muy importante para los pueblos del sur, entre esas los andinos, la famosa Chacana. Dicen que esta Alfa Cruz, que es esta que está aquí, si yo sigo derecho, 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 en línea recta, entonces encontramos ahí el polo sur. Es una constelación, aquí yo les puse un dibujo que para los andinos, la constelación del centauro no se llamaba centauro. Allá no habían caballos, pero sí habían llamas. Entonces, para los del sur, esta es la constelación de la llama, la del centauro. Se encuentra pues cerca la Vía Láctea,
y es una zona muy linda de la región del cielo. Bueno, seguimos. La estrella alfa, que es esta que está acá, sí la hemos oído. Nosotros siempre que nos dicen cuál es la estrella más cercana a la Tierra, todo el mundo dice Alfa del Centauro. También le dicen el nombre es Bungulda y es la cuarta estrella más brillante en el cielo y está cerquita a nosotros. Está a 4.3 años luz de distancia. En el año 2016 descubrieron, bueno, antes con el telescopio descubrirse que la estrella alfa era un sistema binario, que eran incluso tres, hay tres estrellas ahí, y eso es muy común, que las estrellas sean sistemas binarios, que no es común, por ejemplo, en nuestro Sol, que no tenemos una estrella compañera, pero la mayoría de las estrellas sí tienen estrellas compañeras. Y descubrieron que hay una estrella, aparte de Bungulga, que se le dice Próxima Centauri, y es una enana roja, y esa está a 4.2 años luz, lo que quiere decir que esa sí es realmente la estrella más cercana a nosotros, a nuestro Sol. Y en el año 2016 descubrieron que alrededor de esa estrella giraba un planeta rocoso. Entonces tenemos bastante cerca posibilidades de lo que buscan muchos compañeros de que haya vida, pero de todos modos estamos hablando de 4.2 años luz. Eso es cerca y no es tan cerca. Bueno, tenemos la estrella beta, se llama Agena, es una gigante azul y está a 390 años luz de distancia de nosotros. Bueno, hay cúmulos, por ejemplo, este que está aquí, que es el Omega del Centauri, es un cúmulo que también le dicen a los cúmulos, que son grupos de estrellas. Entonces les ponen, hay a unos que los clasificó un personaje Messier, que son los que les ponen M. Cuando oímos M32, M, no sé qué, son objetos, grupos de estrellas que parecían cometas y que fueron clasificados por este señor Messier, un francés, para no confundirlos con los cometas. Y después, NGC, entonces le ponen números y son muchísimos los que hay. Por ejemplo, este que está aquí, que es el 5128, es un cúmulo de estrellas y dicen que dentro de él, en la mitad de este cúmulo, hay un agujero negro. Eso lo descubrieron. El Omega, que es el NGC 5139 y que está aquí en este sitio, dicen que es el cúmulo más brillante de toda la galaxia. Y pues además de eso, pues en ese sector del Centauri pues se pueden ver muchas galaxias. Con los telescopios se pueden ver muchas galaxias. Bueno, el otro personaje equino es Quirón, Sagitario. También mitad hombre, mitad caballo, pero este no tiene nada que ver con los centauros, esos locos que les había contado antes, sino que tiene como que viene de mejor, de mejor familia. Es hijo de Cronos y de Firila. Cronos, Saturno, era el papá de Zeus y de todo esto, bueno, ya sabemos, y era el esposo de Rea, que es la misma Cibeles, pues digamos en latín, y uno pensaría que con Cronos, con esa seriedad y todo eso, y tan severo y tan de todo, pensaríamos que era, sin embargo, él se enamora de Firila, este personaje, y
Y eso fue que la persigue y ella no quería. Entonces ella le pide a Zeus que por favor que la ayude, ¿sí?, a salvarse de los asedios que le estaba haciendo Cronos. Y entonces Zeus, muy querido, la convierte en yegua. Cronos se da cuenta del chistecito y resuelve él convertirse en caballo y tenga ñanga ñanga. Ahí, bueno, sucede lo que tenía que suceder y 9 meses después nace Quirón. Pirila ve semejante criatura, mitad caballo, mitad hombre, y Fila se quiso morir, no quería. Cronos le importó un soberano rabo, no se fue por allá. Como papá, pues, no se responsabilizó de nada. Y ella lloró tanto y pidió tanto a Zeus que hiciera algo, que la matara, porque ella no podría criar una personaje de esos. Entonces, Zeus la convierte en un árbol de tilo. Le empiezan a salir raíces, todo, y se convierte en un árbol de tilo. Y el pobre Quironcito se queda ahí llorando al lado del árbol de tilo durante mucho tiempo. Hay unos dioses que se separan de él, entre esos Apolo, que le ayuda, le enseña su magia y sus cosas. Y así, pues obviamente el chismoso y alcahueta de Hermes también estuvo ahí en la crianza, bueno, en fin. Y él va creciendo y creciendo y se convierte en un sabio. Y era un sabio tan grande y un sanador tan grande que empiezan los hijos de los dioses a ser alumnos de él, y los hijos de los grandes héroes y reyes de la antigua Grecia, todos fueron educados por Quirón, y entre ellos un alumno que lo quería muchísimo, y él también lo quería, pero es que era demasiado brocha. Hércules, Heracles, empieza, empieza pues a ser muy amigo y tenía unas flechas envenenadas de la hidra, y por accidente le dispara a Quirón, y Quirón pues era los dolores más horribles, pero como era Dios, pues no se podía morir. Entonces dicen que conoció el dolor, y por el hecho de conocer el dolor se convirtió en un gran sanador. Está asociado con Sagitario, y Sagitario es uno de las constelaciones zodiacales. Yo ahí molestando puse algunas características de los que son signos Sagitario, porque cuando le dicen Sagitario, ay, pero si yo soy Sagitario y quieren saber algo, entonces pues ahí hay algunas características de Sagitario. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es hablar de la constelación de Sagitario. La constelación de Sagitario es una constelación que para que busquemos, es zodiacal, es decir, la eclíptica pasa por donde ella, y además es una constelación que es como la constelación preferida de todos los observadores del cielo nocturno, porque como detrás de ella queda el centro de la galaxia, hay muchísimos cúmulos, objetos Messier, hay de todo, se ve espectacular, todo lo que se ve detrás de la constelación de Sagitario. Está M8, aquí, la nebulosa de la laguna. Aquí la vemos bien, muy cerca a la eclíptica. Esta es la eclíptica por donde transita el Sol y la Luna y los planetas. Está la M22, la M7, esta yo la he visto. Queda muy cerca de estas estrellas que son de Escorpión, y esto se ve hermosísimo, hermosísimo. Desafortunadamente cuando vamos a Villa de Leyva no se ve, porque es época en que no se ve Sagitario, pero para julio y agosto se ve perfecta esta objeto Messier, y es la nebulosa Omega. Detrás de esta estrella Lambda
queda el centro de la galaxia y dicen que detrás de ella pueden haber hasta 2 agujeros negros. Bueno, está el M23, el M22, la M20, que es la trífida, esa queda a 40 años luz de nosotros. Bueno, en fin, todo lo que hay ahí es súper, súper brillante. Nunca es esta que está acá, Sagitario, y esta estrella, una estrella caliente, blanca azulada, con una masa casi 8 veces mayor que nuestro Sol. Es decir, todas estas estrellas que uno ve y estas nebulosas son gigantescas. Lo único es que pues nos quedan bien lejanas. Otro de los equinos es monóceros, el unicornio. Entonces, sí hubo, nos preguntamos siempre, ¿hubo o no hubo unicornios? Aquí incluso hay, se han encontrado fósiles con un solo cuerno y dicen que sí, que era un animal mágico y que fue extinguido hace 350.000 años. Sin embargo, dicen que no es tanto y que se habían descubierto criaturas de 29.000 años. 29.000 años es que son criaturas que sí, que convivieron con el hombre. Pero es más, siempre se pregunta uno si fue mito o no fue mito el tema de los unicornios. Entonces hay varios temas. Primero, que se habla de una leyenda de ellos y se remontan las personas que hacían unos viajes que eran más o menos ir a la luna de aquella época, que iban por allá a la India y veían rinocerontes. Entonces ahí hay el primer tema con el unicornio. Después hablan de que había un unicornio siberiano llamado Elasmotherium sibiricum, que era grandísimo, pero sí se dicen que era más parecido a un mamut o a un rinoceronte y no a un caballo. El caso es que se riega el chisme por todas partes, porque los chismes sí llegan facilísimo, que el cuerno de los unicornios tenía poderes mágicos, sanadores, sexuales, bueno, en fin, y entonces los reyes mandaban a pedir. Los vikingos, que eran muy, muy comerciantes, descubrieron unos cuernos de un naval que es una ballena, pero tenía como esos 2 colmillos eran muy parecidos a cuerno de rinoceronte y bajaban pues a esos antiguos lugares del Mediterráneo y vendían eso como los cuernos de unicornios. Y pues se piensa que de pronto sí pudo haber existido, pues porque hay algunos fósiles, pero que fueron extinguidos y simplemente pues por el deseo grandísimo de tener ese polvo de unicornio para fines de sanaciones y bueno, y temas de poder y bueno, toda la connotación mágica que le daban a eso. La constelación Monóceros, que se llama así y que es que es el unicornio, es una constelación primero que todo moderna. Esa no la clasificó Ptolomeo. Había un personaje que se llamaba Petrus Plancius y la clasificó en 1613. Ahora, en esa época de 1613, 1624 y todo eso, se empiezan a meter nuevas constelaciones. ¿Por qué? Porque ya es la época de los viajeros, porque ya los viajeros están viendo cosas diferentes en el cielo, están encontrando nuevas constelaciones porque se fueron hacia el sur
y entonces empiezan a pegar unas entusiasmadas con el tema del cielo y a poner constelaciones. Monóceros no es muy visible, no es tan bonita, pero sí está al lado de Orión. Está al lado, creo que, bueno, obviamente el Can Mayor, el Can Menor, bueno, está ahí. Esta es la constelación, es una constelación del hemisferio norte. La estrella Alfa, esta de acá, Monóceros, está situada a 144 años luz de nosotros. Y en Monóceros, bueno, este es el cúmulo M50, es un cúmulo que contiene más de 200 estrellas que está ahí en esa constelación, y hay otra estrella ya de esas que ya fueron descubiertas ya con telescopios y todas esas cosas que ya tienen unos nombres súper románticos como HD 52265. A esa estrella le encontraron un planeta como del tamaño de Júpiter, rondando y dándole vueltas allá. Entonces es una constelación moderna. Yo no sé, Edgar, tú me vas avisando cómo vamos de tiempo. Ahora sigue la parte de los reptiles, y los reptiles pues son muchísimo más antiguos que los mamíferos. Estos ya no son hace los caballos, por ejemplo, 50 millones, sino que son 300 y pico de millones de años, y bueno, de la época carbonífera. Y ellos empiezan a aparecer en la Tierra a partir de la salida del agua, de los, se me olvidó, bueno, de los peces y eso, y de los anfibios. Y aparecen los reptiles y empiezan a invadir la Tierra y llegan a tener unos tamaños gigantescos, pero además de eso sabemos que los reptiles no solamente habitaron la Tierra, digamos, sino que también estaban en el agua, y también conquistaron la parte aérea. Entonces, ¿qué sucede? Los dragones. Y los dragones también son animales que nosotros no tenemos constancia de ellos, pero que están y aparecen en todos los mitos y en todas las leyendas de todas partes del mundo, desde el Japón, la China, pues la China, el imperio del dragón, en fin, incluso en la Edad Media hubo un personaje, San Jorge, que acabó con un dragón. Entonces, ¿de dónde sacan ellos, los griegos, de dónde sacaron, y los antiguos, de dónde sacaron el tema de los dragones, que además de eso volaban y botaban fuego por la boca? Se cree que es a partir de los fósiles. Encuentran esos fósiles gigantescos, encuentran fósiles de esos reptiles alados, y piensan y creen que esos personajes no habían descubierto el carbono 14 y eso, que debieron haber convivido al mismo tiempo que el hombre, y que el hombre con su poder y su astucia los habían matado. Entonces esa es la primera, porque sí están los fósiles, sí están los huesos, pero nunca los vimos. Y lo más cercano hoy en día que tenemos a un dragón es el Varanus komodoensis, es este personaje que está acá. Él vive en la zona de Indonesia, es un dragón, es un saurio, es heredero de los dragones. ¿Y de dónde sacan que el fuego? La saliva, la mordida de ese, y es grande, puede medir hasta 3 metros. La mordida de ese personaje es tan fuerte, tan venenosa, que produce que la mordedura se siente como si quemara. Es decir, las personas sienten fuego en vida. Entonces, de ahí de pronto sacaron el tema de que además de eso, pues producía fuego.
Draco es una constelación que es circumpolar. ¿Qué quiere decir circumpolar? Que da círculos alrededor del polo norte de nuestro. Es una constelación muy grande. No tiene estrellas así, pues, de gran magnitud, pero pues es una estrella que es una constelación que es muy grande y que está dándole vueltas alrededor del polo norte. La estrella Alfa, Alfa Draconis, es una gigante, tiene un radio 50 veces mayor que el Sol. Todas estas estrellas son muchísimo más grandes que nuestro Sol. Es 148 años luz de nosotros y esta estrella se está moviendo hacia la Tierra, se está acercando a la Tierra pues por la rotación y dicen que 1500 1.500 millones de años, 1.5 millones de años, esas cifras no las sé ni, va a estar muy cerca de nosotros, esperemos verla, y va a llegar a solo 28 años luz de distancia de nosotros y será una estrella, dicen que será una estrella visible desde la Tierra, si todavía estamos por acá, más brillante que la misma Sirio, que es la estrella más brillante del Sol en este momento. La estrella Tubán, esa misma estrella, fue estrella polar. Esta estrella, esta fue la estrella polar hace 4.800 años. Entonces, eso es como lo más importante de esa constelación del dragón. Espero que todos pues lo hayan encontrado, pues también tiene objetos Messier, tiene sus NGCs, está muy cerca de la Osa Mayor y esta es la Osa Menor y esta es la estrella Polaris, que como les digo, hace 4.800 años esta estrella era la estrella polar. La Beta Draconis Rastavan tiene 2.79 de magnitud y es una gigante amarilla 950 veces más grande que el Sol. Eso como que uno ni se imagina, pues, cómo sería eso. Otro de los reptiles que está en el cielo es la hidra, y la hidra representa la isla del Lerma, que era un antiguo y despiadado monstruo acuático. Esta hidra de Lerma fue una creación de Hera, la esposa de Zeus. Ella la cuidó, todo eso, porque ella ya sabía que iba a llegar un personaje a su vida que ella detestaba, Hércules, aquí está, hijo de una infidelidad de su marido, y a él quería matarlo a como diera lugar, y la hidra correspondió a uno de los trabajos de Hércules que todos sabemos. Tenía una cantidad de cabezas y de todas ellas salía veneno y tenía una cabeza inmortal que quedaba en la mitad. Tenía un aliento venenoso, era una cosa muy terrible. El caso es que dentro de los trabajos de Hércules lo mandan a matar a la hidra de Lerma, él le corta todas las cabezas y salían, al cortar la cabeza, volvía y retoñaba la cabeza, otra. Entonces él va acompañado de Iolao, que es como un sobrino de él, y Iolao con fuego, y le quemaba, tan pronto cortaba, él quemaba para que quedara cauterizado y no saliera otra cabeza. Con todo ese veneno, él unta sus flechas, que ya sabemos que le dio un flechazo de esos por allá a Quirón, y la cabeza inmortal la corta y la entierra, de tal manera de que él no vuelva a salir. Era una cosa miedosísima, gigante y de todo. Tengo entendido que este trabajo a él no se lo valieron porque tuvo asistente que lo ayudó y se suponía que debía ser solo. El primero, el león de Nemea. Bueno, en fin, esa es otra historia bien interesante, la de Hércules.
La constelación de la Hidra está ubicada también muy cerca de la elíptica y es la constelación más grande de todas las que hay en el cielo. Dice que esa constelación cuando sale, que está todo el tiempo y que cuando brilla y no sé qué, es la que causa las tormentas marinas. Tiene 1303 grados cuadrados. No tiene estrellas importantes, salvo esta, la estrella Alfa, que es la estrella Alfard, perdón, que significa el corazón de la Hidra. Es una estrella también grande, 546 veces más grande que nuestro Sol y tiene un radio de 56. Esa estrella la clasificaba Ptolomeo y Ptolomeo a veces les daba unas connotaciones súper especiales a las estrellas y decía, quien nazca con la estrella Alfar será una persona que tendrá muchísima sabiduría. Falta ver si nacimos con esa estrella. Hoy en día han descubierto muchas estrellas en el lado de la constelación de la Hidra que tienen estrellas. Ella está muy cerca de la constelación del Cráter y del Cuervo. Y porque dicen pues que un cuervo fue la cráter es la copa, un cuervo fue el que cargó la hidra, tiene toda una historia. Aquí también hay algo muy importante dentro de esta constelación y es que, bueno, colinda pues con la eclíptica, que es esta constelación la trataron de dividir, porque sí hubo constelaciones que fueron divididas. Por ejemplo, el Argos, la nave Argos fue dividida, era una constelación muy grande y fue dividida en 3 partes, la quilla, la popa y la vela. La Hidra la trataron de dividir varias veces y no la pudieron, está completica. Bueno, Cetus es otro de los grandes monstruos. Este es un pez grande, es tan grande que incluso Cetus, la palabra cetio, es con la que se refieren a las ballenas, viene de ahí, de Cetus, de la palabra cetáceos. Era hijo de Gea y de Ponto. Ponto a la vez fue hijo de Gea. Sí. Cuando Gea deja de ser la esposa de Urano, Caelus, entonces ella se une con Ponto, que era el dios del mar, y tiene una cantidad de criaturas marinas. Ella tiene con Ponto una cantidad de criaturas marinas, y pues la más importante es esta, Cetus, que representaba todos los peligros del mar. Era una criatura extraña, era terrible. A Cetus la mandan a que iba a haber un sacrificio que ahora en la próxima historia ya se los cuento no, en esta historia. Qué pena. A Cetus la mandan a que vaya a un sitio en el norte de África donde iba a haber un sacrificio y el sacrificio era a Andrómeda. Y Andrómeda, por culpa de su madre Casiopea, que entre otras cosas Casiopea también está en el cielo, hay una conferencia que yo tengo que se llama el grupo de Andrómeda, Casiopea se pone a desafiar a las ninfas marinas y una cantidad de cosas diciendo que ella y su hija eran más lindas y esas ninfas todas celosas se pusieron a chillarle a su papá Poseidón y entonces Poseidón mandó desastres a esa zona donde ellos vivían y estaban matando a todo el mundo y hundiendo los barcos y bueno, eso fue la cosa más horrible y el oráculo dijo que la única manera va a Cetus, puedes hacer todos esos desastres y que la única
manera de controlar a Cetus era que le dieran en sacrificio a la hija Andrómeda. Entonces Andrómeda la amarran a una roca y ya Cetus se la va a comer cuando viene volando en el caballo Pegaso, Perseo, y la ve y dice, no, esa vieja está divina, no sé qué, se enamoró inmediatamente de Andrómeda, pero así, con solo verla, y entonces ella va, el va donde el papá y la mamá, Cefeo y Casiopea, y pide en mano, la mano de Andrómeda, y entonces ellos dicen que sí, con tal de salvar a Andrómeda y al pueblo y todas cosas, entonces llega Pegaso y muy astutamente saca del costal que tenía la cabeza de la gorgona, de la medusa, se la Cetus y Cetus queda convertido en piedra. Entonces, pues, esa es una historia de las fantásticas y este monstruo, pues, ya desaparece. La constelación de Cetus tiene también unas características bien interesantes. Es una constelación que queda entre Aries y Piscis. Aquí está Piscis, aquí está la elíptica, y tiene una estrella, su estrella alfa, acá, esta que está acá, se llama Mencar, y la estrella alfa es una estrella que quiere decir, pues, la mandíbula de la ballena, y viene del árabe al-minhar, que quiere decir la nariz. Pero esa estrella es una estrella que Ptolomeo clasifica como una estrella que quien nace con esa estrella, que no sabemos muy bien qué es nacer con una estrella de quien nace con esa estrella, porque sabíamos más o menos quién nace con un planeta, pero con una estrella, es una persona que va a tener una desgracia terrible, que va a haber peligro con bestias grandes, la ruina, mejor dicho, encarcelamientos, las cosas más horribles, quien nazca con la influencia de esa estrella. Esperemos que ninguno. El Deneb Catius, bueno, Deneb Catius es la estrella de la cola. Hay una estrella que se llama Mira, que también tiene una connotación bien interesante porque fue la primera estrella variable, esa Mira, es la primera estrella variable que se descubre. Espérese, yo aquí he apuntado qué quiere decir la primera estrella variable descubierta. Dice que cambia una estrella variable es una estrella que cambia la magnitud, que a veces uno la ve súper brillante, 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 y de pronto se va apagando, se va apagando, se va apagando, hasta que llega a una magnitud que a simple vista desaparece del cielo y vuelve y sale. Y dicen que Mira se encuentra en las últimas fases de su evolución estelar. Entonces, lo que entendemos es que hay unas estrellas que cuando están a punto de morirse se agrandan, se achican, se agrandan y se achican hasta que se agrandan muchísimo y explotan hasta que se achican tanto que ya quedan ahí como en una nana café. Esa es más o menos como la historia de la estrella Mira. Bueno, otra cosa que es interesantísima de esa constelación, y es que si nosotros la vemos aquí, aquí queda Aries, aquí queda Piscis, y el campo alrededor de esta parte de la constelación de Cetus alcanza a tocar la eclíptica. Poquito, 8 horas, 9 horas, una cosa, pero la alcanza a tocar. Luego, si hemos de creer en que las constelaciones de la eclíptica es por donde pasa el Sol, pues Cetus es una constelación zodiacal. Es una constelación zodiacal, al igual que esa nueva que todos hemos oído hablar de Ofiuco, ¿sí? Que también. Es decir, en el estricto orden, las constelaciones zodiacales no son 12, son 14. Y una de ellas es Cetus. Entonces, como para que lo tengamos en él es
es una constelación zodiacal. Bueno, existen otros animales. ¿Cómo vamos de tiempo? Por favor, Edgar, ¿estoy todavía bien de tiempo? ¿Alcanzo? Existen otros animales fantásticos. Todavía estás bien de tiempo. Bueno, perfecto. Que son, digamos, como, vamos a hablar ahora de Camelopardalis y de Capricornio, que son otros animales que están en el cielo y que se consideran fantásticos. El primero de ellos es Capricornio, ¿sí? Y Capricornio eh, representa, está en el cielo, es una constelación zodiacal y representa al dios. Vamos a hablar un poco del dios Pan. El dios Pan era un dios que vivía entre el monte, que era se cree que era hijo de Hermes y que era muy feo, mitad hombre, mitad cabra, y perseguía a las ninfas y bueno, en fin, era el desorden terrible. Entonces era el dios de los cazadores, de los pastores, y este dios simboliza la palabra, la palabra pagano viene del dios Pan, porque las últimas personas en convertirse a la religión nueva, que era el cristianismo, el catolicismo, los últimos en convertirse, pues obviamente los que vivían por ahí entre el monte. Sí, ellos eran del dios Pan y ellos hacían toda una cantidad de ceremonias alrededor del dios Pan. Tenía otras características, pues era súper promiscuo, bueno, en fin, pero pegaba unos alaridos y unos gritos tan terribles que producían pánico. La palabra pánico también viene de ahí. Dicen que también era contaminante y la palabra pandemia también venía de ahí, tienen que estar asociados con Capricornio. Pero el caso es que él tuvo una historia muy interesante dentro de la guerra que había con los dioses y que despertaron la ira de Gea. Gea suelta a un monstruo que se llama Tifón para que atacara a los dioses y Pan advierte y está pendiente de eso y pega unos alaridos tales que todos los dioses se van dando cuenta que algo está pasando y se protegen. Tifón alcanza incluso a atacar a Zeus y a desmembrarlo y llega y pega ese alarido conocidísimo de él. El Tifón se asusta y en ese momento aprovecha a Hermes y le pone los brazos, que le había quitado los brazos a Zeus, le pone los brazos y bueno, Zeus ya mata a Tifón y en agradecimiento entonces pone al dios Pan en el cielo, en el sector de Capricornio, pues le da su propia constelación. La constelación de Capricornio, bueno, es una constelación zodiacal. Aquí está la eclíptica. No tiene mayores eh, estrellas así brillantísimas. Tiene este cúmulo, el M30, que está a 27,000 años luz de nosotros. Y la estrella alfa de Nef al-Jedi es la estrella, y esta estrella es una estrella que es como la melliza de nuestro Sol. Es una estrella muy, muy tipo M, creo es. Nuestra estrella Sol es tipo, no, es una estrella G, creo es. Y igual que nuestro Sol, dicen que esa estrella es la melliza de nuestro Sol. ¿Qué más encontramos ahí de Capricornio? Y esa estrella está a 38,6 años luz de nosotros. Mitad cabeza, mitad pez. Bueno, ahí presentan
en esa guerra de gigantes, en otra guerra, Pan se mete al agua y se trata de convertir en mitad pez, mitad cabra, entonces por eso la representación de él es una cabra con cola de pez. Esa es como la historia. Esta también es fantástica, Camelopardalis, camello leopardo. Esta historia es increíble. Acuérdense que nosotros hablábamos desde el principio de que lo que veían y el chisme que llegaba de las personas que habían sido protagonistas de haber visto algo. Los europeos, los griegos, en esa época estaban familiarizados obviamente con los camellos y de alguna manera también con los leopardos, pero hasta ahí. Resulta que alguien se metió por el río Nilo abajo en aquella época y no sé qué, y llegó a el centro de África. Porque los europeos y a ninguna de esa gente se le ocurría en aquella época cruzar el desierto del Sahara. El desierto del Sahara era una cosa terrible. El desierto del Sahara es del tamaño de Estados Unidos. Luego, no había tecnología, no había nada para cruzar desde el Mediterráneo hasta el centro de África. Entonces, alguien va y vuelve, un osado aventurero, y habla de un animal extrañísimo que había visto, que parecía un camello y que parecía también, pero que tenía cuerpo de leopardo y que parecía leopardo. Realmente lo que ese personaje lo que vio fue una jirafa. Pero como nunca vieron jirafas, ¿sí? Entonces le ponen ese nombre, Camelopardalis, que es mitad camello, mitad leopardo, y que Camelopardalis significa jirafa. Ese es como el nombre griego para las jirafas. La historia representa también que fue el camello que montó Rebeca. Es decir, también le da Rebeca, que es la esposa de Isaac en la Biblia, y entonces que ella se montó en eso. Es una constelación también moderna. Entonces, pues, tiene una serie de historias que son de esa fantasía que alguien describió de haber visto una jirafa. 10 Bueno, minutos. es una constelación circumpolar también. Es una cosa muy grande. El nombre de la constelación es una constelación nueva, no es de la época de Ptolomeo. Tiene estrellas muy débiles, tiene su estrella alfa, es muy pequeña, entonces pues de esa no se sabe mucho. La estrella beta tiene el radio 65 veces mayor que el Sol. Lo que sí dicen es que al fondo de ella, visto por telescopios, existe una galaxia que está ubicada a 11 millones de años luz de nosotros, NGC 1569. No sé si la vemos, igual está en algún sector acá. Y dice que es una galaxia que está en constante producción de estrellas y que produce muchas, 100 veces más estrellas que las que produce nuestra propia galaxia. Eso es como los chismes de esa constelación. Bueno, por último, el animal más maravilloso de todos. El perro, el can mayor. Ese es el regalo que nos dieron los dioses a los seres humanos. Es el animal más maravilloso, más fantástico que hay en el cielo. Es nuestro amigo, nuestro partner, el que está con nosotros incondicionalmente. La fidelidad de los perros es única. El mejor amigo del hombre. Y desde la época de la Grecia clásica existía eso y ha existido. Dicen que el can
ha estado con el hombre antes de que el hombre sea hombre. Es decir, antes del Homo sapiens sapiens, es decir, desde la época de los neandertales, ya estaba el can con nosotros. Entonces, en la Grecia, pues obviamente existe también su dosis de fantasía y una es, o de mitos y leyendas, y una de ellas es que el can mayor y el can menor eran los perros que acompañaban a Orión y que cuando a Orión lo pusieron en el cielo, también lo pusieron con sus dos perros. Pero hay una historia más linda, hay una historia más linda de esas de que me gusta mucho para el can mayor. También de origen griego. Esta era una perra que se llamaba Mera, el can mayor no era macho, era hembra, era Mera, y era una perra que le había dado un rey a su hija Eriógenes de regalo, y Icario era muy devoto del dios Dionisio. En algún momento dado, ellos vivían felices con Mera y todas las cosas, y en algún momento dado, unos borrachos, dicen campesinos que estaban borrachos, matan a Icario y lo arrojan por un acantilado. Entonces, va Mera y Eriógenes a buscar a Icario, que sabían que había muerto, y van caminando y caminando, y cuando lo encuentran muerto, la hija no puede más y se clava un cuchillo en el corazón, y Mera se lanza por un alcantarillado, por el acantilado. Entonces, dicen que el dios Dionisio los puso a los tres en el cielo, al can mayor, a Virgo, que está muy cerca, y al boyero, que esa también es otra de las constelaciones de nosotros. Bueno, lo más importante del can mayor es que tiene una estrella que todos conocemos, eso espero, la estrella más brillante después del sol. Significa el abrasador, Sirio. Es una estrella que está a 8.7 años luz de nosotros, y es una estrella que en la época del verano es invisible, no se ve en la época del verano. Entonces, como es tan grande y tan brillante, viene de ahí un mito de esos urbanos, un mito, leyenda, que al juntarse Sirio con el sol, porque entonces ella está cerquita del sol, en la época del verano hace muchísimo calor, y a esos días de verano los llaman días caniculares. Eso tiene que ver con el can mayor. Bueno, hay varias estrellas. Hay una hipergigante roja que tiene 1420 veces el tamaño de nuestro Sol. Ahí hay una, es increíble eso. Dicen que esa estrella mide 6.6 unidades astronómicas. Es una estrella que es el Sol, Venus, Marte, no sé qué, hasta Júpiter. Es la estrella más grande que se conoce. Es un variable, es la estrella lambda, creo que es la supergigante. Y dicen que esta que está acá, ahí se les voy a enseñar si logro, aquí esta, y que puede estar a punto de estallar. Bueno, este es Meteoro. No, perdón, Darkan, el hermano de Meteoro. Esta foto es de nuestra presidente, Diana Rojas, y bueno, y la foto que está detrás también es de ella, la nebulosa, la cabeza del caballo. Y bueno, espero que les haya gustado, que se hayan divertido con estas historias, que no los haya cansado mucho, porque es como la hora de siesta, sábado.
¿Alguna pregunta? Ana María, primero fascinado con tus historias. Qué bonito que nos hayas acompañado con estos mitos y leyendas. Estaba de verdad maravillado viendo lo que estabas contándonos, la forma tan bonita y tan moderna, tan actual en la que nos estás llevando a esa mitología. Entonces, primero agradecerte esa charla tan linda que hiciste para nosotros en el día de hoy. Por parte de los participantes que tuvimos, Ana María, muchísimos y te mandan muchos saludos. Hoy nos estuvieron acompañando de Chile, de México, de Argentina, aquí en Colombia, de Garagoa, te están dando muchos saludos. Sí hay varias preguntas, te voy a enfocar unas que van más o menos como a lo mismo, entonces te las voy a organizar. Es, ¿por qué la mayoría de las constelaciones del zodiaco son animales? Y ¿por qué la mitología griega en las constelaciones del zodiaco? A ver si nos podrías colaborar con eso. ¿Por qué la mayoría son animales? Bueno, como les digo, las constelaciones del zodíaco son antiquísimas, es pre-griego, mucho antes que los griegos. Es decir, eso viene desde por allá de la época de los sumerios y todas las cosas que fueron fueron clasificadas, les pusieron nombres de animales, que también cada uno de ellos obedece a animales de aquella época de esas zonas. ¿Sí? El escorpión, si uno mira al cielo y ve la constelación de Escorpio, pues yo creo que todos los pueblos vieron un escorpión allá arriba. Esa no tiene pierde. Pero hubo una necesidad de hacer esas constelaciones zodiacales porque para ellos, en la antigüedad, el tiempo se medía por la pasada de la luna, por cada una de las constelaciones, era más para medir el tiempo. ¿Por qué específicamente le pusieron animales? No lo sabemos, pero dio la casualidad que hay animales. Solamente hay dos que son los mellizos, que son seres humanos, animales también, y el aguador, que es Acuario, que también es una figura de ser humano. De resto son animales que les fueron metiendo pues la dosis de fantasía. Y la segunda era, ¿qué de las constelaciones del zodíaco? La segunda era que porque en su mayoría es de mitología griega. A ver, cuando los latinos, es decir, ya los romanos, empiezan a tomar el cielo y todas las cosas, ellos absorben el legado griego. Entonces, pues los romanos reafirman todos estos temas de las constelaciones y el legado griego. Ese lo incorporan también a su tema que tenía que ver, a su astronomía y a los temas que tenían que ver con el cielo de ellos. Las que ya no son griegas son las que no vieron los griegos, que son las que vieron ya los grandes navegantes que les pusieron los nombres más modernos como el telescopio, bueno, empiezan a ponerle toda una cantidad de nombres modernos de la época en que fueron descubiertos las constelaciones del sur y clasificadas. Pero esto se quedó es simplemente porque los latinos retomaron el legado griego. Ok, aquí hay una que sé que eres la persona que nos puede ayudar a resolver esa inquietud muy bien. Dice lo siguiente, es de Hernando Rojas que nos acompañó en Facebook. ¿Por qué se considera funcional el zodiaco si en realidad hay 13 constelaciones que están o tocan firmemente la eclíptica? Bueno, ya sabemos, hoy aprendimos que no son 13, que son 14. A ver, yo siempre le digo a las personas que no podemos desde la astronomía confundir constelaciones del zodíaco con desde la astrología los signos del zodíaco. Son dos cosas totalmente diferentes. Las constelaciones del zodíaco, como las vemos, son irregulares. La constelación de Virgo es larguísima, el sol pasa una cantidad de tiempo por ahí. La de Escorpio no pasa sino 8 días. Ya sabemos que por Cetus no pasa. Bueno, en fin, esas son las constelaciones del zodíaco. Son irregulares y son 14 en este momento. Ya sabemos que Cetus está. Los signos del zodíaco son regulares. Es una división que se hizo de 12
y son 12 signos del zodíaco. Ahora, cómo se hicieron y cómo se miden los signos del zodíaco es un tema que está relacionado con la luna, la vuelta que da la luna alrededor de la Tierra y el tiempo que se demora la luna desde donde arrancó y da la vuelta y vuelve a llegar a su mismo punto de donde arrancó, y la Tierra en movimiento alrededor del Sol. Ese desplazamiento es más o menos unos 29 punto algo grados del conjunto Tierra, Luna dando la vueltica y la Tierra se va corriendo, no sé qué. Entonces es más o menos 29 algo grados, y esa es la división que ellos hicieron en el cielo, y cada una de esas hasta que llegan, y ya la constelación que está es diferente, es un signo. Entonces el primero es Aries, que llega. Ya cuando llega, ya la luna va a estar, digamos, el conjunto va a estar detrás de Tauro, ¿ok? El Sol va a estar detrás de Tauro, no me importa la luna donde arrancó. Eso es más o menos el desplazamiento en el cielo entre la Tierra y la Luna hasta cuando la Luna le da una vuelta completa a la Tierra. 29 punto algo grados, no me acuerdo el punto algo. Entonces, esa fue la división que se hizo desde la antigüedad en el cielo, y esos son los que se llaman los signos. Aquí hay una que me pareció interesante, haciendo apología hacia dos estrellas que son Polus y Castor. Entonces, la pregunta es, ¿existen mitos y leyendas de las estrellas? Castor y Pollux tienen ese mito. Son pocas las estrellas que tienen nombres griegos. Casi todas las estrellas vienen con nombres árabes, y son además de eso charrísimas, porque Deneb significa cola, ¿sí? Castor y Pollux sí lo tienen porque son dos estrellas demasiado parecidas, muy cercanas y de todo, y es la historia de los mellizos, hijos de Zeus, uno hijo de Zeus y el otro hijo de el esposo de, ya ahorita me acuerdo el nombre de la mamá, pero es una historia bien simpática de una infidelidad de Zeus, y que se convirtió en un cisne para conquistar a una señora que le había echado el ojo, y que ella estaba muy enamorada de su marido porque estaba muy recién casada, ¿sí? Pero Zeus la quería como fuera. Entonces en transformación de cisne, hace el amor con ella, y esa misma noche pues llega también el marido de la guerra y también hace el amor, y 9 meses después hay un parto, pero grandísimo. En ese parto nacen 4 personajes muy importantes de la historia, de estos mitos y leyendas, que son Castor y Pollux, los mellizos inseparables, uno mortal y el otro inmortal. Esa es la historia. Y nacen Clitemnestra y Helena de Troya. Ese es, digamos, como el nacimiento. Helena de Troya termina siendo hija de Zeus y Pollux. Esos eran los, digamos, los hijos divinos, y Clitemnestra y Castor eran los hijos humanos. Entonces, hay toda una historia increíble, que estos hermanos eran tan unidos y hacían unas cosas terribles. Incluso fueron, ellos fueron parte de la tripulación de la nave Argus en busca del vellocino de oro. Fueron alumnos de Quirón, que también lo vimos hoy. Es una historia bien increíble, y es una historia de esas que en los cielos de diciembre se ve muy linda esa constelación también. Entonces, en los cielos de diciembre nosotros vemos a Orión en el cielo, y después se ven pues Castor y Pollux como estrellas muy parecidas. Esa es como la historia, y es de las pocas estrellas que tienen nombres griegos y que tienen un mito. Ok. Isaías Gonzalo Solís estuvo muy participativo desde Facebook, y él nos hace, esto es más una aclaración para uno de los comentarios que tú hiciste. Tú decías que no se sabía muy bien cómo era nacer con una estrella. Él dice que nacer con una estrella
se refiere a nacer con la salida heliacal, que es cuando la estrella sale por primera vez en el oriente, cuando están haciendo ahí, entonces para que lo tengamos en cuenta también. Sí, Edgar, sí, eso por sí. el lado mío no hay más preguntas. Ana María, de verdad, muchas gracias por estar participando con nosotros en estas charlas. Muy bonita la forma en la que nos cuentas esas historias, la forma en la que nos acercas al cielo. Y de verdad, en nombre de todas las personas que nos estuvieron acompañando el día de hoy, que fueron bastantes, y como te dije, de varios lugares, muchas gracias y muchas felicitaciones. Ah, bueno, no, gracias a ustedes por la invitación y espero se hayan divertido. Y bueno, para adelante, seguimos con esta. Vale, así será. Muchas gracias a todos y gracias Ana María, gracias Andrés y los esperamos el próximo sábado a la misma hora, que espero que hayan disfrutado la conferencia. Nos vemos en 8 días. Gracias a todos.